ejercicio la clase anterior, que consistió en que ustedes nombraron, le pusieron nombres a diferentes realidades. ¿Se acuerdan? A diferentes cosas, en algunos casos inventos, en algunos casos sentimientos o sensaciones para las que el español no tiene la lengua, y lo que estábamos haciendo era poner en común esos nombres para ver qué estrategias habían usado para darle un nombre nuevo a cosas que en español no tienen, como decíamos recién, un nombre establecido. Habíamos visto este invento acá, que son una especie de chalas que sirven para guardar la plata cuando uno va a la playa o a la piscina, y ustedes le dieron nombres como chaleras, chalateras, chalachaucha, chanclateras 3000, entre algunos, ¿cierto? Y fuimos analizando cómo se fueron haciendo. Y también alcanzamos a revisar este sentimiento de ansiedad cuando te estás quedando sin batería, que ustedes denominaron celopatía, immaterialitis, batedad y batericidad. ¿Ya? Ah, y también, sí, alcanzamos a ver este otro, ¿cierto? Este otro sentimiento también, que es la frustración de no encontrar ese meme perfecto para lo que quieres decir. Y eso lo denominaron memem, memustración, inmemesión, frumemesión, memepedial e inmemizado. Veamos un poco cómo están construidos estos. Por ejemplo, fíjense en este memem. ¿Quién postuló ese memem? Yo, Ludwika. Ludvika, cuéntanos, ¿de dónde lo sacaste? Este está muy bueno. Ya, ¿Cómo para es muy Span-English, pero Memент tiene la derivación de meme, lógicamente por meme, y ¿cierto? el NT vendría siendo don't ¿Cierto? del inglés. La típica contracción del inglés que encontramos, por ejemplo, en verbos como en can't, ¿cierto? Que cuando no se puede, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es O como don't, una negación, por así decirlo. claro. De hecho, esto fue esta forma de construir palabras en bromas, por supuesto, fue muy popular hace algunos años, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, no sé, me acuerdo de una foto de que un disco pare, le habían cambiado el pare y era algo así como sigan, algo por el estilo. ¿Se acuerdan de esa moda? ¿No? No fue hace tanto tiempo, fue hace unos 2 o 3 años. Tú sí te acuerdas, Lupica, ¿no? Porque en eso te inspiraste. Bueno, esto está re interesante porque a pesar de que es claro un ejemplo, que este se trata de un ejemplo más humorístico, más que no es tan típica este tipo de construcción, igualmente lo que hace es tomar una palabra que ya es propia del castellano como meme, ya es muy usada, y una terminación de otra lengua que uno asocia con esta idea de la negación, justamente para indicar la idea de lo opuesto. Así que es una forma muy sintética e interesante de poder crear una palabra que habla justamente de un sentimiento de frustración por no encontrar un meme. Súper. Demostración. Bueno, este es bastante evidente, creo yo. Se trata como de combinar meme más la palabra frustración y ¿cierto? Con una extracción de cierta parte de esta segunda palabra, que es un procedimiento que de hecho ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso de chalauchera, por ejemplo, o chalera, que también nos pasaba algo parecido, ¿no? Como que combinábamos dos raíces, en este caso meme y frustración, pero una de ellas sufre un cierto acortamiento en su significante. Veamos el caso de inmemesión. ¿Quién lo proponía ese? Ya, sí, yo con la Mary lo habíamos propuesto. Era in por como prefijo de negación, Súper. eh, que meme, que es la raíz, y sería como el sufijo sion, como de el efecto, como de que no tiene, que no ha encontrado como un meme. Ah, perfecto. Entonces tendríamos la adición de un sufijo y de un prefijo a una raíz. Perfecto. Entonces tendríamos originalmente meme
algo así como in-meme, que es no encontrar el meme, y ahí se habría derivado por prefijación, y finalmente inmemesión, en que sufriría finalmente la adición de un sufijo. ¿Cierto, Constanza? Sí, sí, eso mismo. Excelente, muchas gracias. Tendríamos también frumemesión, es que creo que también está la idea es muy parecida a demostración, pero justo al revés, si se fijan. Claro, es parecido a la suicidación, ¿no? Esa terminación-ción de la que habíamos hablado ya en alguna clase anterior. Claro, en frumemesión teníamos probablemente fru de frustrado o frustración, más el meme, que es la otra raíz, y finalmente la terminación-ción, para darle esta idea de el efecto de algo, que ven que aparece mucho. Súper. Meme pedial, eso no lo veo tan claramente. ¿Quién lo propone? ¿No? ¿No está quien lo propuso? Porque, ¿cómo se...? Profe, ay, Sí, perdón. Ay, sí, que no podía Estefanía, apretar el puntito. cuéntenos. Lo hice con la Ani y a la Ani se le ocurrió y dijo era como memepedia por como Wikipedia, como buscar el meme, una cosa así. Y ya, Memepedia, entonces ya la un meme, más también de Wikipedia, y en este caso sacando la parte de wiki, y finalmente añadiendo esta idea del sufijo al, ¿cierto? Que es como propio de, cuando Sí. uno dice, por ejemplo, naranjal o vital, de vida, algo así, ¿no? Ujú. Súper, muchas gracias, Estefanía. Nada. Aquí hay algo interesante también, porque fíjense que tenemos efectivamente, como nos decía Constanza, este es el origen de meme pedial. Tenemos la palabra meme, una raíz. Otra que es pedia, que a su vez está acortado de Wikipedia, y finalmente un sufijo como an. Eso se parece mucho a frumemesión, o al memustración, que ustedes proponían hace un rato. Pero hay algo interesante también acá, y es que en Wikipedia, claro, sacamos la parte wiki, nos queda pedia, pero este pedia también tiene una semejanza con otras palabras que no son exactamente ni del inglés ni del español, a pesar de que Wikipedia es una palabra originalmente inglesa, ¿no? Un medio electrónico que originalmente está denominado en inglés. Y que uno puede encontrar, de hecho, en palabras como enciclopedia, por supuesto, pero también en otras como pedagogo, pedagogía, ¿cierto? En que se ve una raíz que probablemente proviene de una lengua clásica, pediatría, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con la idea probable, o es posible, al menos sí en pediatría y pedagogía de los niños, ¿no? Esa raíz pedos, griega. Eso también, esta idea de como de la retoma de algún elemento de una lengua clásica, es un procedimiento bien clásico, valga el juego de palabras, en la creación de palabras, y la que vamos a estar hablando. Y finalmente, inmemenizado. ¿Quién nos proponía aquí este inmemenizado? Profesor, lo hice yo con la Amanda Anacusi Muy bien, y, y, bueno, igual que la Connie, es in por negativo, súper. meme por meme, raíz, eh, izado por como cuando la gente está en estado de, no sé. Perfecto, claro. Si uno Ujú. está, por ejemplo, si le creas un trauma a alguien, la traumatizas y esa persona queda traumatizada, Ya, ¿no? claro, Eh, si le das un meme a algo, sería la memenizas y queda memenizada. ¿Eso? claro, sí. Perfecto, súper. Y la Entonces, N es un... Ah, dale, dale. ay, la N es como un interfijo. Cierto, claro, porque habría quedado un poco raro, inmenizado, posiblemente habría quedado medio oscuro la raíz, no se habría visto tan claramente que era un meme, entonces en ese caso me parece muy bien la opción, y es muy natural, de hecho, la opción de poner un interfijo, ¿no? Para facilitar la pronunciación, inmemeniza. Súper. Así que incluso aquí nos salió el interfijo, nuevamente, un elemento que, como sabemos, no tiene efecto en el significado, pero sí sirve para poder mm, manejar mejor los significantes, para poder tener una pronunciación más normal, más típica, no tan forzada. Súper, como ven aquí tenemos un montón nuevamente de
estrategias distintas. En algunos casos se combinan raíces con tonos sin acortamientos, sufijos, prefijos, que nos dan cuenta de alguna de estas que hemos venido viendo. Se me desapareció el cuarto. Lo tenía yo aquí. Era Turtle, creo. Sí, ¿cierto? La idea de Turtle. Ya, la tenía, pero se me desapareció. ¿Qué significaba Turtle? Era Una como palabra. el pánico que uno siente cuando tiene que presentar a alguien y no se acuerda de su nombre, una cosa así. Exactamente. ¿Cierto? Una palabra del escocés que significa justamente esa sensación de, no me acuerdo de tu nombre y quiero presentarte. Que Constanza nos dice que siempre le pasa. A todos los desmemoriados los pasa. Cuéntenos, ¿cómo la bautizaron? Démonos unas 3 o 4 para no empantanarnos mucho en esto. ¿Cómo podrían llamar al tártel esa sensación de inseguridad que uno siente cuando quiere presentar a alguien y no se acuerda del nombre? No se le ocurrió nada. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿A alguien se le ocurrió alguna? ¿Hizo alguna propuesta? Se me olvidó. ¿Cómo no la guardaron? Profe, ese era cuando una persona como que ignoraba a la otra, ¿no? No, esta era cuando no se acordaba del nombre de la otra y en el momento en que se le quería presentar a otra persona. Ah, diablo, no lo vi entonces. Lo siento, no la tengo. ¿Nadie, nadie? Ya, pasemos con esa entonces. A ver, este invento que teníamos acá. Este que era una nariz que nos servía para poner en el baño y a partir de ella extraer el champú y o el jabón. Nos propone Estefanía Mocogel. Y antes teníamos Nariswap. Está bonita. Nariswap, Mocogel, Narizador, Dispensaris, ¿ya? No, me sobró una Dispensaris. Y finalmente voy a guardar esta, Mocosificador. Muy bien. Muy bien. Aquí de nuevo tenemos unas combinaciones que son muy claras, ¿no? Mocogel viene de moco y gel, así que claramente es una combinación de dos raíces. Narizwap pasa algo parecido, pero tiene algo interesante también, y es que viene de nariz y un extranjerismo, que es la palabra swap del inglés, ¿no? Jabón. Aprovechando además juguetonamente que una comienza por una S y la otra empieza, digamos, por el mismo sonido, y nos queda Narizwap. Pero en esencia el procedimiento es muy parecido al de Mocogel, salvo que acá se incorpora una raíz que no es propia del castellano. Es súper. Narizador, si no entiendo mal, debería ser probablemente por nariz, con una pequeña extracción de parte del significante, más dispensador, ¿sí? Eso, ¿no? En que también teníamos una combinación de dos raíces, pero en este caso, tal como hemos visto que pasa en otras, con sacar una parte del significante. Alguien proponía también dispensaris, que parece que es lo mismo, qué interesante, qué bonito el caso, pero justamente al revés, ¿no? Es que mantenemos la parte de dispensa, de dispensador, más la parte final de nariz, y nos queda dispensaris. Y finalmente, mocosificador. Esta está divertida. ¿Quién la proponía, mocosificador? ¿La Valentina? Cuéntanos cómo está formada. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya era la palabra moco, obviamente como De raíz. moco, por supuesto, pero que sale de la nariz. Sí, y
dosificador de como un dosificador como de jabón, pero ¿sabes? De moco. Perfecto. Entonces es un procedimiento bien parecido a los que teníamos en narizador y descansariz, en que también juntábamos dos raíces, pero una de ellas sufre un acortamiento. Ujú. Perfecto. Súper. Ahí vemos que... aquí estaba lo de tanto. Ahí vemos como hay varios procedimientos que se pueden usar. Súper. Tarto ya vimos que no le encontraron vuelta. Y esta vez, fingir que hablas o mensajeas por celular para no saludar a alguien. ¿Cómo la llamaron? Ignotext. ¿Ya? Está bonita. Insaludar. Uy, está buena. Celuevación. Súper. En que claramente ignotext es algo está bonita porque tenemos la parte de ignorar, más text, en que de manera parecida a lo que nos pasaba acá en Nariswap, estamos combinando una raíz del castellano con una raíz de otra lengua, aunque también con la extracción de cierta parte de uno de los significantes originales. Insaludar también está muy bonita, en que tenemos la adición de un prefijo, el prefijo de negación, a la idea de saludar, el insaludo, y la celuevación, en que tenemos celu, que ya de hecho es una palabra que existe en castellano, un acortamiento de celular, más la raíz evasión, ¿no? Así que aquí claramente hay la combinación de dos raíces que preexisten en castellano. Algo parecido nos pasa con celevitar, que nos propone Yubitsa. Ignoración, bueno, eso yo creo que es más como ignorar en general, ¿no, Etienne? Siguiendo el ejemplo del gatito, ¿no? En la de Evelyn está interesante. Ignoceluración. ¿Cómo creaste esta, Evelyn? ¿Estás por ahí, Evelyn? Bueno, parece que es por igno de ignorar, ¿cierto? Más celu, de celular, más la idea de adhesión. Esta está interesante, porque combina, si se fijan, dos procedimientos. Está una raíz, otra raíz, y finalmente un sufijo. Y esto también es un procedimiento que, si bien no es tan normal, no es tan frecuente, también existe en castellano en otras palabras, que las vamos a estar estudiando. Recuérdenmelo porque las vamos a ver. Me estaba haciendo la ignoceluración. Este es el que estábamos viendo. A ver, la decepción de conocer a alguien y que no sea como en sus redes sociales. La moderna engañación, nos dice Francisca. Moderni engañación. Es que es muy parecido al procedimiento del que estábamos hablando recién. La decepción social. Y finalmente la redecepción. Qué bueno. Estos, tanto decepción social como redecepción, si ustedes se fijan, son claramente ejemplos muy parecidos a otros procedimientos que hemos venido viendo, ¿no? Se toma una parte de una raíz de ser, de decepción, y social, que es otra raíz, en este caso que se mantiene entera, y se combinan para crear una nueva palabra. Lo mismo en redecepción, ¿no? De red y decepción, que también hay una combinación de eso. Y esta, en moderna engañación, es un poquito más parecida a las que nos proponía Evelyn en ignoceluración. Tenemos dos raíces, que serían moderni, de moderno, engaño, ¿cierto? Y finalmente el sufijo ción. Moderno, engañación, para esta sensación de decepción de conocer a alguien que no es tal como nos proponía en sus redes sociales. Ya, y la última. La palabra ilunga del Chiluba, que
que es la altura moral de una persona que está lista para perdonar una vez, puede tolerar una segunda ofensa, pero nunca perdonar ni tolerar una tercera ofensa. ¿Cómo denominaron a esa condición moral, a esa perspectiva vital? La tercetoleración nos propone Constanza. ¿Alguien más? Parece que solamente esa. Ok. Bueno, el caso de tercetoleración, claro, parece ser que está formada por tercé, de tercero. Tole. Uy, chicos, justo están tocando el timbre, lo siento. Ven, enseguida. Disculpen, justo llegaron los técnicos de... Voy a tener que abrirles también en un momentito. Discúlpenme, por favor, por eso. Lo de tercetoleración decíamos de tercero, probablemente. Tole, de tolerar, ¿cierto? Y finalmente la terminación ción, que como ven, de nuevo aparece esta idea de combinar dos raíces más un sufijo. ¿Y cuál era la que dice Elena que tenía? ¿Cuál es? Primera sí, segunda sí, tercera no. ¡Qué buena! Está buena. La voy a copiar porque no sé si la puedo escribir. A ver. Eso. Primera sí, segunda sí, tercera no. Esto está súper interesante también, porque esto también tiene algún paralelo en castellano, en que lo que tenemos es como una frase que poco a poco se va fijando y se va transformando en una palabra. De todos estos ejemplos, en realidad, que hemos venido viendo, hay ejemplos también en castellano y los vamos a ir viendo, pero este incluso, no sé, hay casos muy claros, como por ejemplo, no lo voy a poner esto porque no es igual, sino que no viene de ahí, sino que es parecida, que por ejemplo, corre, ve y dile. ¿La conocen? ¿Conocen esa palabra? Corre, ve y dile. ¿Qué significa? ¿Cómo se usa? Profesor, Cuéntenos, Elena. ¿qué significa corre, ve y dile? Sí, ¿Alguien? de ahí viene, pero ¿cómo se usa como palabra? Porque esa es la frase original. ¿Alguien No la sé. ha usado o la ha visto usar? Bueno, no es muy usual, por supuesto, pero se usa como sustantivo, de hecho. Se usa como alusión a una persona. Por ejemplo, esa es una correveidile, o ese es un correveidile, en el sentido de que es una persona que es muy chismosa. No puede quedar, porque apenas se entera de algo, ¿cierto? Va corriendo a contárselo a las otras personas. Un sapo, como dice Victoria, muy claramente, mucho más sintéticamente. Copuchento, en efecto. Así que como ven, como alguien que conozco, dice Ignacio. Bueno, como ven entonces, tenemos diferentes estrategias que ustedes han propuesto, que en muchos casos implican combinaciones de raíces, con o sin acortamientos, en algunos casos adiciones de prefijos, adiciones de sufijos, adiciones de elementos de otras lenguas extranjeras que no son propiamente el castellano, casos en los cuales hemos combinado palabras que originalmente corresponden a una frase, como nos proponía el Elena, primera sí, segunda sí, tercera no, y que llegan a ser una palabra, incluso combinaciones de dos raíces y un sufijo que como que se juntan de una sola vez y terminan siendo una sola palabra enseguida, sin pasar como una especie de paso intermedio. Y todos estos procesos que ustedes han propuesto, en efecto, existen en una lengua como el castellano. Así que es genial. Algo interesante de lo que ustedes han visto o han propuesto en todo esto es que, si se fijan, no
no crearon ninguna palabra de la nada. ¿Se fijan? A pesar de que en todos los casos que hemos visto acá, ninguna de estas realidades preexistía en castellano, ustedes siempre tomaron algún elemento que ya existía o en castellano o en otra lengua, muchas veces fragmentos, claro, o elementos, o no solamente fragmentos, sino que a veces elementos completos ya existentes en castellano o existentes en otras lenguas, para crear este nuevo elemento, esta nueva palabra, perdón, para designar esta nueva realidad. De hecho, ¿por qué llamo la atención sobre esto? Porque es verdad que es muy difícil, o es muy extraño más bien, que una nueva realidad sea designada en una lengua con una palabra completamente original. Es decir, en general, nosotros no creamos palabras de la nada, sino que cuando queremos designar o darle nombre a una nueva realidad, ya sea un nuevo objeto, un nuevo sentimiento, una nueva idea, un nuevo evento, no le damos un nombre a partir de simplemente una combinación de letras, sino que generalmente tomamos cosas que ya preexisten. Ludvika, a ver, cuéntanos, ¿cuál es esa pregunta que querías hacer? Como, ¿qué pasa con las palabras que significan algo que no tiene, o sea, que están definidas como algo, nada que ver con lo que significan? No sé, por decir algo, no sé muy bien el alemán, pero quizás Utepils no tiene nada que ver con toda la definición que conlleva. ¿Es porque quizás cambiaron mucho desde cuando fueron creadas o no? No sé si se entiende. Sí, bueno, hay varias razones por las cuales una palabra puede ir derivando en su significado. De hecho, la mayor parte de las palabras les pasa. Si uno hace una revisión de, no sé, uno revisa un diccionario etimológico y vas hasta el latín, o incluso retrocedes hasta el indoeuropeo, te das cuenta de que gran parte de las palabras que nosotros usamos actualmente derivan de otras raíces, con adiciones de afijo, de combinaciones con otras raíces, que no son exactamente las que usamos en el momento. Hay muy pocas que se hayan mantenido tal y cual durante cientos o miles de años, sino que implican finalmente cambios de significado. Y eso es un procedimiento bien habitual, y hay un montón de cosas relacionadas con eso. A ver, por ejemplo, por ponerles un caso que se me viene a la mente en este momento. ¿Qué significa pantalla? ¿Qué es una pantalla? Ustedes lo saben, la están viendo en este momento, ¿no? Es donde se visualizan las cosas en un computador, en una cosa electrónica. O justamente en un computador, en una cosa electrónica, donde nosotros vemos las imágenes. Bueno, originalmente una pantalla, si ustedes de hecho lo revisan en el diccionario ahora mismo, hagan un ejercicio. Ponemos pantalla. Este es el significado más antiguo, probablemente. Y de hecho que todavía lo seguimos usando. Una lámina que se sujeta delante o alrededor de un foco luminoso artificial para que la luz no moleste a los ojos o para dirigirla donde se quiera. ¿Cierto? Como las pantallas de las lámparas. ¿Le dicen pantalla a ustedes también a eso que uno le pone sobre la lamparita del velador? ¿No? ¿Cierto? Esa pantalla. Bueno, ¿qué pasó? Que esa pantalla, que obviamente servía para contener la luz, para que no fuera tan molesta a los ojos, luego cuando surgió el cine, cuando se inventó el cine, por analogía con eso, donde se estaban proyectando las imágenes que se proyectan con luz sobre una superficie de tela, a eso se le llamó pantalla también. ¿Cierto? Originalmente, bueno, y todavía en los cines, si ustedes recuerdan los cines, en aquellas épocas cuando uno iba en masa a ver una película, a unos recintos con luz. ¿Se acuerdan de eso, no? Había unos recintos con luz oscurecida, y había una gran tela delante donde se proyectaba una imagen que viene de atrás. ¿Sí? Eso pasaba en la prehistoria. Ustedes le podrán contar después a sus hijos. Bueno, eso fue una pantalla, ¿no? Por analogía,
con esta otra pantalla que servía más bien para detener la luz. Y luego, esa idea de donde se proyectan las imágenes se fue, digamos, también fue especializando su significado para, por ejemplo, lo que están viendo ustedes delante de sus ojos ahora, en que no hay una proyección de luz propiamente tal, al menos no como originalmente en el cine o como originalmente con una lámpara. Así que, como ven, aquí tendríamos una palabra, pantalla, en la que un significado más antiguo fue cambiado por un significado más nuevo. Y eso es muy común que pase en las lenguas, porque probablemente porque hay una segunda realidad, que es esta realidad de la proyección de imágenes, que se hace más popular y va un poco comiéndose el significado más antiguo. Otro ejemplo que es bien popular a propósito de esto, azafata. ¿Conocen la palabra, no? ¿Qué significa azafata? Aunque habitualmente ya ahora se considera una palabra un poco ofensiva, no se usa mucho. Pero hasta hace poco significaba, ¿cierto? ¿Cuál es el significado que tenía? ¿Cómo se usaba? Es una persona que asiste a los pasajeros en el vuelo. Exactamente, ¿cierto? Ahora se prefiere usar algo así como asistente de vuelo o algo así, porque se considera que azafata es un poco sexista, así que ya no se usa mucho. O al menos se prefiere que no se use mucho. Pero significaba eso, ¿no? Bueno, originalmente, o más antiguamente podríamos decir, una azafata eran las doncellas que asistían a una reina o a una persona noble en la corte española. Entonces, si ustedes leen un texto de español antiguo, pueden encontrarse con cosas como, viene la condesa rodeada de sus azafatas. Y ustedes pueden pensar, ¡oh, venía en un avión! Lo que sería un poco raro en un texto de Quevedo o algo así, ¿no? No, y no se trata de que venía con sus sobrecargos aéreos, sino que viene con sus doncellas de la corte, ¿no? Las típicas damas de compañía, ¿no? Que justamente acompañaban a una reina, princesa o a alguien de la alta nobleza. Bueno, como obviamente esa realidad, esta corte de doncella, ¿no? que servía a una dama de alta cuna, como se usaba antiguamente, eso empezó a ser cada vez menos común. La palabra azafata quedó un poco vacía, ya no se usaba, y cuando surgió esta nueva ocupación, ¿cierto? Cuando surgieron los viajes aéreos, se retomó esa para darle este nuevo significado. Así que, como ven, también pueden ocurrir, como nos preguntaba Ludwig hace un ratito, cambios de significado en palabras que ya preexisten. Nosotros no nos vamos a ocupar mucho de estos, porque son más propiamente del léxico. Aquí no hay un cambio que implique un cambio de significante que lleve aparejado un cambio de significado, sino que el significante se mantiene idéntico y solamente es el significado el que va evolucionando, va cambiando. Esto lo estudia muy propiamente el léxico, y de hecho un campo de estudio muy interesante, porque en muchos de estos casos operan fenómenos como las metáforas o las metonimias, pero no son propiamente de la gramática, son más propiamente del estudio de la semántica, y específicamente de la semántica léxica. Así que ahora los menciono nada más, pero lo van a estudiar con mucha más propiedad cuando estén estudiando semántica. ¿Ya? Pero como, volviendo a lo anterior, en la creación del nuevo léxico, un placer, Ludwig, en la creación del nuevo léxico, una cosa que usualmente no pasa es que creemos una palabra completamente de la nada. De hecho, a ninguno de ustedes se le ocurrió, digamos, por ejemplo, para el caso de, por ejemplo, el de la nariz, de la que uno saca el jabón, ¿cierto? Eso para usarlo en la ducha. A nadie se le ocurrió llamarla, no sé, blufo, por poner cualquier nombre. Es decir, no hubo una propuesta que fuera una palabra que no tuviera que ver con otros elementos del castellano o de otra lengua anterior. Y eso es algo muy común también en las lenguas. A pesar de que uno quisiera buscar ejemplos, es muy raro encontrarse con casos de palabras que hayan sido completamente creadas. Así que las creaciones originales son bastante raras en las lenguas. De hecho, se pueden casi contar con los dedos de una mano. Lo más parecido a una creación original
se dan en casos de onomatopeyas, en los que se le da el nombre, por ejemplo, de un animal, perdón, se le da el nombre a un animal o alguna cosa, basada en el sonido que hace. ¿Cierto? Por ejemplo, en los casos como el tué-tué, Ludwika aquí seguro que conoce de qué estamos hablando. ¿Cierto, Ludwika? ¿Qué es el tué-tué? Atrás. Cuéntenos, Ludwika, ¿qué es el tué-tué? Pájaro Es feo. un, es un pájaro que es muy común acá en Chiloé, que supuestamente presagia malas cosas cuando se escucha. Exactamente. ¿Y por qué se llama así? Por el sonido que hace. Hace tal cual, así como tué, 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 tué. ¿Cierto? Ahí tendríamos un caso que es más o menos parecido a una creación original en el sentido de que no toma elementos que ya existan antes del castellano, pero tampoco es completamente original, porque lo que hace es estar imitando martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Muy bien, que para sacarnos el mal de ojo por haberlo nombrado. Claro, lo que hace es imitar el sonido de esta ave, claro que es una ave mítica, ¿no? O muy parecido el nombre, este nombre propio. ¿Conocen al guruguru? ¿Les suena el guruguru? Esto ya está un poco viejo para ustedes, pero era un personaje de un programa infantil, del mundo del profesor Rosa, ¿cierto? Y el guruguru era una paloma, originalmente. Y se llamaba así porque las palomas hacen un sonido también muy parecido a eso, un sonido como gurú, gurú, cuando están, ¿no? Cuando se comunican, ¿no? Cuando hacen algún ruido. ¿Conocen alguna otra palabra así? En que ustedes tengan una realidad, una cosa o alguna, incluso algún evento, alguna acción, pero que está nombrada por alguna imitación del sonido que es propio de ese evento o de esa cosa. Hay algunas otras, por ejemplo, unas que no son ya entidades, sino que son eventos o acciones. Por ejemplo, el cuchicheo. ¿Qué es cuchichear? No exactamente chismear, diría yo, Ignacia. El cuchicheo es hablar con otro, pero en voz baja, ¿no? Eso, escuchar bajito, como dice Lupica. Como acercarse a otra persona y decirle algo al oído, ¿no? ¿Por qué se llama cuchicheo eso? Claro, porque es el ruido, ¿no? Es muy parecido al ruido que uno oye desde lejos, ¿no? Si está hablando con alguien en voz baja, suena como... Ahí hay una imitación de ese sonido. Lo mismo que en susurro, por ejemplo. Susurrar, ¿cierto? También, si uno lo oye desde lejos, parece que es un... Entonces hay también una imitación de eso. Eh, también Tier nos proponía algo aquí como... ¿cuál es ese caso, Tier? ¿Puedes contárnoslo? ¿El de Coco? Más que cuando era chico había muchas series que daban en Cartoon Network y ahí habían personajes que se llamaban tal cual porque solamente producían un sonido. Y ahí, por ejemplo, había uno que se llamaba Coco, porque lo único que decía era Coco. Ah, genial. Ese es un caso muy parecido, tienes toda la razón. Nombrar a alguien por como su sonido característico. Exacto. Me acuerdo que otros compañeros de ustedes de otras generaciones le llamaban a los guardias del campus los 10-4. Así, los 10-4. Y era porque cuando se acercaban a algunos de ellos que estaban en el patio en actitudes sospechosas, con algunas botellas o cosas así, claro, siempre andaban con una radio, de estas radios de bolsillo, y se comunicaban con otras personas y al terminar de hablar decían 10-4, así como con un código diciendo que habían terminado de comunicarse, ¿no? Entonces les llamaban los 10-4 y decían, ahí vienen los 10-4, y salían corriendo. ¿Tú lo usas, Anaís? Sí. Ah, cuando sales corriendo, ¿también sales corriendo cuando vienen los 10-4?
Profe, Bueno. con los Pokémon pasa mucho también. Como que ¡Ay, tienes todos los razón! Pokémon se llaman porque así hablan, como Pikachu. Tienes toda la razón, el mismo caso de Pikachu. ¿Cómo se me olvidó Pikachu? ¿Cierto? Porque hace justamente Pica Pikachu. Tienes toda la razón. Bueno, como ven, esto es el caso de la imitación sonora, las onomatopeyas, son, es con K, perdón. Este caso de la imitación sonora, el caso de las onomatopeyas, es probablemente lo más parecido que podemos tener en general en las lenguas a un procedimiento de creación original para referirnos a una nueva realidad. Aunque no es tan original completamente en un estricto sentido, ¿no? Ya que igual estamos usando una imitación. De hecho, hay un caso que parece ser como claramente una creación, y incluso tenemos un testimonio de cómo fue creado. ¿Conocen ustedes la palabra Google? ¿No? ¿Alguien conoce la palabra Google? Está muy relacionada con algo que ustedes usan diariamente, que es el buscador de Internet, ¿no? El Google. Pero no es exactamente la misma. El Google, el buscador, viene de esta palabra, al menos en una adaptación de este significado. Pero Google originalmente es un término matemático. Fíjense, aquí tengo la historia. Esto está tomado de la Wikipedia, así que lo pueden mirar ahí también. Dice así, el término Google, en inglés Google, ¿cierto? Es el nombre de un número que fue acuñado, que fue creado en 1938 por una persona llamada Milton Sirota, un niño de 9 años que era sobrino del matemático estadounidense Edward Kastner. Originalmente, un Google es un 1 seguido de 100 ceros, es decir, 1 por 10 elevado a la potencia de 100. Aquí está graficado este número. Y ese fue creado por este matemático para hablar de un número que era extraordinariamente grande, y para el que no teníamos un nombre, en este caso en inglés. Y le pidió a su sobrino que le dijera, oye, dime un nombre que se te ocurre, a tu sobrino de 9 años, un nombre que se te ocurra para hablar de un número muy grande. Y el sobrino le dijo, Google. Y así que quedó para siempre en las matemáticas y luego en el nombre del buscador que usamos actualmente, que justamente tiene ese sentido, ¿no? De porque busca en una casi infinita cantidad, infinito es exagerar, pero sí una enorme cantidad de entradas de Internet, ¿no? Por eso se llama Google el buscador, que deriva justamente este término matemático, que es un número para designar una gran cantidad, una enorme cantidad. De hecho, se supone que un Google es tan enorme que ni siquiera la cantidad de átomos que hay en el universo alcanza a ser un Google. Este es un caso, y se los menciono, porque es uno de los pocos casos en que tenemos una palabra que se usó en matemáticas y luego que usamos cotidianamente, aunque adaptada, por supuesto, en el nombre del buscador, en que efectivamente podemos decir esta palabra se creó de la nada, así como sin ninguna pista de otra palabra u otro elemento preexistente en la lengua en que se creó. Pero como ven, son casos rarísimos. La mayor parte del léxico que usamos y del léxico que vamos creando de una lengua nueva, o bien proviene de otras lenguas, o bien lo usamos usando herramientas, o mejor, elementos que ya preexistían en nuestra lengua en particular, en el castellano en este caso. Así que existe la posibilidad de hacer creaciones originales, pero es bastante extraño. Mucho más común, y de hecho algunos de ustedes lo usaron en sus propuestas, es usar un extranjerismo para hablar de una nueva realidad. Es decir, si creamos un nuevo invento, y esto se usa mucho, por ejemplo, en avances tecnológicos, lo que hacemos para hablar de esa palabra en castellano es tomar la palabra con la que originalmente se usaba en la otra lengua, en la lengua en que fue creado. Y esto en el castellano ha pasado mucho, con influencias de lenguas europeas como el francés o el inglés, y pasó muchísimo, por supuesto, cuando los españoles llegaron a América y se enfrentaron a muchas realidades nuevas, como fauna nueva, muchos animales, muchos vegetales nuevos,
para los que no tenían nombre, y algunas otras cosas también como inventos, y fueron tomando nombres que los naturales de esas zonas, que los indígenas de esas zonas, les daban en sus propias lenguas. Ejemplos clarísimos tenemos en el caso del chocolate, del náhuatl, ¿cierto? De esas lenguas habladas en México y en Mesoamérica en general. El aguacate, por supuesto, aunque eso no es propiamente el castellano de Chile, pero sí es parte del español. La palabra canoa, por ejemplo, que era también, que designa justamente este tipo de embarcación, pero que no era común para los españoles, sino que está tomado de una lengua indígena, también centroamericana. Y por supuesto las que tenemos en el español chileno, que vienen del mapudungún, o del quechua, o del aymara, ¿no? Palabras como palta, por ejemplo, papa, hamaca. Victoria, ¿de dónde viene hamaca? Esa está bonita. Ay, ¿Sabes de dónde viene? no me acuerdo, era una lengua también centroamericana. Perfecto, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque esta especie de red que uno cuelga entre dos árboles para tenderse, tiene mucho sentido, ¿no? Que no sea un invento español. De hecho, probablemente es algo mucho más cercano a una realidad centroamericana, ¿no? Sí, Súper. no me acuerdo cuál era, eso sí. Ah, Búscala y nos cuentas. ya. Francisca nos propone Cagüín, claro, esa está muy buena, y ese es Mapudungún, ¿no? Un Cagüín es originalmente, si mal no recuerdo, una reunión de gente, y que fue derivando en el español de Chile para hablar de un chisme, ¿no? Un invento que alguien crea sobre otra persona, y que generalmente ocurre cuando se junta mucha gente. Bueno, como ven, por supuesto tenemos muchos casos de extranjerismos, muchos de ellos, como ven acá, de lenguas americanas, pero por supuesto también tenemos muchos otros de otras lenguas. Por ejemplo, en el francés nos ha dado palabras como amateur, ¿cierto? Una persona que no se dedica profesionalmente a algo, sino que lo tiene más bien como una afición, o como un hobby, ¿no? Y de ahí también el inglés, hobby. O la palabra rol, que significa el papel que una persona desempeña en un cargo o una ocupación, ¿cierto? Elite, para referirse a las capas más altas de una sociedad o de un grupo de personas. Cosplay, no. Claramente, bueno, tienes razón, cosplay claramente viene del inglés, ¿no? Lúdica. Y es esto no como casi una ocupación actualmente, ya casi incluso una profesión de disfrazarse claro, por eso me interesaba, porque no es exactamente una palabra tan fija, sino que viene también de una combinación de palabras en su lengua original, costume play, ¿no? De las personas que se disfrazan de ciertos personajes como una ocupación, ¿no? Pero hay un montón. Por ejemplo, tenemos el caso de, no sé, voleibol, en inglés, de sándwich, no sé, de whisky, no sé, footing. Bueno, hay un montón, por supuesto, del inglés, sobre todo en los últimos tiempos. Hay un montón de casos en que tenemos palabras que provienen de otras lenguas para hablar de realidades que se han ido incorporando también al castellano. Victoria encontró lo de hamaca. Claro, ay, qué bonito, viene del taíno, ¿no? Es una lengua centroamericana. No, el taíno es una lengua centroamericana. Bueno, no estoy muy seguro. Pero qué bonito el origen, claro, una red para pescado y que, bueno, se usa ahora para hablar de esta red que uno usa para dormir relajadamente en la playa, en una piscina. Oh, qué rica escena. Bueno, pero claramente no es español originalmente, sino que se toma de una lengua distinta, en este caso del país. Como ven, estamos llenos de extranjerismo y probablemente la mayor parte de ustedes podría nombrar fácilmente 5, 6, 7, sin pensarlo mucho, ¿no? Qué bonito lo que dice Lutica, que también en Chiloé se usan redes de pescado para usarse de hamaca. Claramente
Se usa también ahí en el sentido más original, el invento. Bueno, en cosas de cocina, por ejemplo, de comida, tenemos las pizzas, por ejemplo, que son claramente elementos tomados del italiano. Ah, el sándwich del que hablábamos recién, que es también gringo. Les va a dar hambre, por supuesto. Y hay un montón de elementos, dependiendo, por supuesto, de diferentes ámbitos de la vida, que tienen mucho que ver con palabras que están tomadas de otras lenguas. En muchos casos, palabras de cosas de cocina o de comida vienen del italiano, del francés. Muchas palabras de tecnología vienen desde del inglés, de tecnología, de ciencia. Palabras que tienen que ver con la moda, se usa mucho del francés. Entonces, en general, smartphone, por ejemplo, nos dice aquí, Victoria. Smartphone, hot dog, por ejemplo. Claro, también, del inglés. Completo viene de otra parte, y es más parecido a una ¿cómo pasó de toca completo? Lo vamos a hablar, ¿eh? Recuérdenlo en la próxima clase. Pero como ven entonces, es muy natural que una lengua tome palabras de otras para enriquecer su léxico cuando se enfrenta a una realidad que originalmente en su cultura no existe. Y las toman de todas partes. El español no es raro en esto, pero el inglés, el francés, todas las lenguas en que podamos pensar, lo que hacen un uso extensísimo de los préstamos. Bueno, todo esto, como estaba diciendo recién, justamente se llaman préstamos. Cualquier palabra que uno tome de otra lengua y le incorpore al castellano, tiene esta denominación. El fenómeno general se llama préstamo. De hecho, incluso puede pasar que el préstamo se haga tan popular que incluso venga a reemplazar a palabras que originalmente ya existían en el castellano. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de Mafalda que ilustra muy bien esta situación. Oye, no se ve muy bien, pero yo se lo cuento. Está Mafalda leyendo un libro como para aprender a leer y dice: Emma se asoma, ve la mesa de la sala y le pregunta a la mamá: mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? Y la mamá le responde: el living. Ah, ¿por qué demonios nos escribirán estos libros en castellano? Que claramente hay una alusión a que living, tanto en el español de Argentina y en el español de Chile también, ¿cierto?, ha reemplazado ya con mucha fuerza a una palabra que ya existía y que era el salón o la sala de la casa, ¿no? Loreto nos propone ahí la selfie, claro. Aunque en ese caso probablemente se trata de una realidad nueva, porque no existía esta idea de tomarse de un objeto, de una foto que uno se hace a uno mismo. De hecho, ahí lo que se propuso luego por parte de la Real Academia Española fue el nombre de autofoto. La propuesta era como que la gente dijera selfie en vez de, perdón, que se dijera autofoto en vez de selfie. Sí, como la gran parte de las propuestas de la academia en estos sentidos no tuvo ningún éxito porque a todo el mundo le sonaba horrible. Y eso es porque, como tú muy bien dices, Anaís, claro, las palabras tecnológicas típicamente tienen este sello inglés y como que a la gente le gusta además mantenerlo así, pues, suena como cool, ¿no? Cool, además, otro letra. Bueno, lo más habitual, entonces, es muy habitual, perdón, usar préstamos para referirse a realidades nuevas, especialmente en los ámbitos en los que mi cultura no está tan especializada, como puede ser, por ejemplo, la tecnología. Los préstamos, y con esto terminamos, pueden tener varias realizaciones, pueden tener varias variantes. En algunos casos, un préstamo puede quedarse lo más parecido a su lengua original. Por ejemplo, un caso parecido a ese podría ser los casos de whisky o footing, que como ven, son muy parecidos a la forma de pronunciar y de escribir que tienen en inglés. Y a estos que son así, que se pronuncian y se escriben de la manera más parecida a la lengua original,
se les suelen llamar cenismos. O también puede pasar que poco a poco esa palabra se vaya incorporando a la lengua de llegada, en este caso al castellano, y poco a poco también vaya adaptando su pronunciación y su ortografía. Y en ese caso, esas palabras que ya empiezan a sufrir alteraciones en su pronunciación, en su ortografía o incluso en su morfología, empiezan a llamarse calcos. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la mayor parte de las palabras más antiguas. Por ejemplo, hamaca, kawin, rol, élite, y otras muy, muy claras, ¿no? Por ejemplo, el caso de fútbol, que originalmente viene del inglés fútbol, claramente ha sufrido una adaptación, primero de pronunciación, luego de ortografía, e incluso luego esa palabra sirve como base para crear nuevas palabras en el castellano, como futbolístico, futbolero, por ejemplo, futbolizado, en que ya vemos que esa palabra está completamente incorporada a la nueva lengua. Entonces, esto es originalmente un cenismo, y de hecho, si ustedes ven diarios de principios del siglo XX, la mayor parte de la gente lo escribía y lo pronunciaba así, y luego se fue adaptando, porque fue cada vez una palabra cada vez más popular, y fue adaptándose a la lengua de llegada. Este procedimiento, todos estos son préstamos, pero en este caso tendríamos un cenismo, en fútbol, lo más parecido a su lengua original, y luego tenemos un calco cuando ya se incorpora lo más plenamente al español. WhatsAppear, claro, ¿cierto? Claramente es un cenismo. Perdón. No, perdón, me equivoco. Ese es un ejemplo muy bonito el que nos propone Anaís. Bueno, con esto terminamos, se está haciendo tarde, que lata. WhatsApp, eso sí sería un cenismo, ¿no? Porque tiene una pronunciación y una ortografía muy parecida al inglés. Pero qué interesante que muy rápidamente esta palabra se tomó como base para crear un verbo en el castellano, whatsappear, del que nos habla Anaís. Y en ese caso ya pasa a ser un calco, porque empieza whatsappear, ya no es la palabra propia del inglés, sino que es un verbo que toma una terminación, un sufijo que es propio de un verbo castellano. Entonces eso la hace ser completamente un calco, a pesar de que la ortografía no se haya modificado. Y aunque se pronuncie más o menos como el inglés, de hecho en realidad la pronunciación se ha adaptado también, porque la gente no dice whatsappear. ¿Cómo dice la gente? La gente dice whatsappear. De hecho la ortografía es lo que se mantiene, la ortografía porque eso es mucho más lento. Lo escrito tiende a ser mucho más conservador, tiende a cambiar de manera mucho más lenta, pero la pronunciación cambia muy rápidamente y como ves, también la morfología, o que la palabra sirva como base para nuevas palabras en la lengua, eso también empieza a pasar de manera muy rápida, especialmente en una realidad tan popular como es el uso del WhatsApp. Súper chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase continuamos con hablando justamente de los préstamos y de otras formas típicas de procesos que sirven para incorporar nuevos léxicos a una lengua. Que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, que estén súper. Chao, profe, gracias. Ustedes. Gracias.